Buenas noches, amados. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Es para mí una bendición estar acá reunidos con ustedes para traer la palabra del Señor, la palabra que el Señor ha puesto en el corazón mío para compartirles el día de hoy y en esta noche. Y quiero empezar este mensaje primeramente dándole gracias al Señor, orando y adorándole a Él. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que has permitido, Señor, en que nos reunamos a un solo espíritu, Señor, para poderte adorar, para poderte exaltar, Padre, para poderte dar toda la gloria, para poderte dar toda la honra, solo a ti, que eres el merecedor, que eres el digno de recibirla, Señor. Te pedimos y te pido, Espíritu Santo de Dios, que yo sea un instrumento en el cual tú te deposites, un instrumento para tu gloria, para tu honra, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sea direccionada por ti, sea direccionada por tu Santo Espíritu, Señor. Y que pueda llegar a los corazones, Señor, que los corazones sean abiertos en este momento, Señor, para recibir la semilla, que haya paz en sus corazones, que toda distracción sea atada en este momento en el nombre de Jesús y sean sus corazones, los corazones dispuestos a recibir y a que la semilla del Señor caiga en buena tierra y que crezca, Señor, y que tu Espíritu Santo de Dios la sigas regando, la sigas fortaleciendo, Señor, hasta que dé fruto bueno, fruto agradable, fruto para ti, Señor. Y qué lindo es empezar adorando a nuestro papá. Te pido, amado, que te levantes de tu asiento, que puedas convidar a tus hermanos, a tu familiar para tener un rato para el Señor. Recordemos que este momento de alabanza, de adoración, es el momento en el cual tú le das al Señor. Alabanza es dar, adoración es dar. El momento en el cual tú le puedes dar al Señor y entregar tu corazón, rendirte ante Él. Es el momento, Señor. Por eso te invito a que te dispongas y que dejes a un lado el celular, dejes a un lado toda distracción, dejes a un lado todo entretenimiento y nos enfoquemos en el Señor. Dejamos a un lado, Señor, toda preocupación del día, del trabajo, todo cansancio, y venimos a tu presencia, Señor. Tú tienes cuidado de nuestros semejantes, tú tienes cuidado de nuestra vida, tú tienes cuidado de nuestros hijos, de nuestras labores. Pero este momento, Señor, es para ti, Jesús, es para ti, Señor. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Y creo en ti, y creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en tus promesas, creo en tus palabras, y creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en lo que dices, creo en lo que dices, creo en lo que hablas. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, Jesucristo. Angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, Jesucristo.
piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dijo el Señor. He puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor. Y dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor. Y dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. De cimiento estable. El que creyere no se apresure, dijo el Señor. He puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor. He puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor. He puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré.
Santo, Santo, Dios poderoso, Santo, Santo, Dios poderoso, al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración a ti, Jesús. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Adórale, un cántico nuevo, ahí donde tú estás, para Él, es para Él. ¿Quién se comparará, Señor, a tu hermosura, grande en majestad? Principio y final, fuerte y poderoso, príncipe de paz, autor de vida y luz, venciste muerte y cruz, por siempre victorioso. Tu nombre es sin igual, principio y final, que toda lengua clame, autor de vida y luz, venciste muerte y cruz, por siempre victorioso. Tu nombre es sin igual, principio y final, que toda lengua clame. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración, porque Él es santo. Santo, Santo, Dios poderoso, Santo, Santo, Dios poderoso. Subimos, nos conectamos al cielo, desciende tu reino aquí, hoy desciende tu reino aquí, decláralo.
Hoy desciende tu reino aquí, hoy desciende tu reino aquí, haz tu voluntad. Oh, Jesús, Jesús, eres exaltado en este lugar. Jesús, Jesús, eres exaltado en este lugar. Hoy desciende tu reino aquí, hoy desciende tu reino aquí. ¿Dónde está tu reino, Señor? ¿Dónde está tu presencia? Toda enfermedad tiene que salir en el nombre de Jesús. Toda miseria tiene que salir en el nombre de Jesús. Tiene que huir de la presencia del Señor, porque la presencia del Señor es ilegal. Toda miseria es ilegal, toda enfermedad es ilegal, toda pobreza es ilegal, toda tiniebla en el nombre de Jesús. Oh, Señor, que haya un ambiente del cielo en cada familia. En donde tu semilla se siembra y crezca, donde tu luz ilumine nuestros ojos, nuestros caminos, nuestras obras, que podamos ver con claridad, porque eres tú quien nos la muestra, porque eres tú quien nos liberta, porque eres tu luz quien nos muestra el camino correcto, Jesús. Hoy pedimos eso, Señor, que seas tú direccionando nuestros caminos, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que permanezcamos firmes en tu propósito, firmes en tu llamado, que recordemos que los dones que nos has dado es para ponerlos al servicio tuyo, Señor. Eres tú, Señor, quien hace nueva todas las cosas. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesús, Jesús. Hoy tu reino está aquí, tu reino está aquí. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amado. Amén. Amén. Amado, el mensaje de hoy se llama: tú decides en quién confiar. Tú decides en quién confiar. Y para ello vamos a Hechos 8, por favor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Y vamos a empezar a leerlo desde ahí. Y vamos adentrándonos cada vez más a lo que el Señor nos quiere decir. Porque este mensaje realmente nace del corazón del Señor y está hablando. Está hablando a través de todo lo que he venido viviendo a través de las semanas y lo que ha pasado y me ha acontecido alrededor mío. Y me he dado cuenta de muchas cosas. Y precisamente anoche el Señor me estaba mostrando esta parte. Y dije, wow. Y lo confirma cada vez más con lo que está pasando en este momento. Hechos 8, 4 al 20. Vamos a leerlo hasta el 25, vamos poco a poco.
Entonces dice, el 4, así que los creyentes se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Estamos hablando en el libro de los Hechos, recordando que después de que pasan los evangelios y que el Señor asciende al trono y desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés, entonces los discípulos salieron a ser discípulos a las regiones, ¿sí? En este momento, en el versículo 5 dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria. Recordemos que Samaria era una ciudad bien violenta, bien difícil. Allá mismo lo envió en su tiempo a Jonás, el Señor, ¿cierto? Y dice que le envió a Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. O sea, allí empezó a predicarle acerca del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. El sexto, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Vamos a hacer una pausa ahí. Dice, oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Decía, wow, o sea, unos iban a oír, otros iban a ver. Y entonces yo llegué a la conclusión de que primero Jesús tenía oidores, tenía gente que lo seguía por el favor y tenía discípulos, los cuales aprendían, los cuales estaban al lado de él, los cuales el Señor disciplinaba, los cuales le enseñaba, exhortaba, pero también agradecía a los que eran sus amigos, los que aprendían el día tras día al vivir y convivir con él, ¿sí? Pero también había gente, por ejemplo, que solo iba y oía su palabra, ¿cierto? El tipo de persona de los oidores es el tipo de persona que escucha la palabra, pero en realidad no hay un cambio en su conducta. O sea, escuchan, pero no hay un cambio en sus acciones. O sea, van, es como religiosamente, ¿cierto? Van, escuchan el mensaje, pero no hay un cambio. ¿Por qué? Porque si uno no permite que el Señor entre en el corazón, no sé, el Señor no puede hacer nada. Incluso en la palabra de Dios dice que nadie es profeta en su tierra, dijo el Señor Jesucristo, porque cuando fue a donde Él nació, en donde Él se crió, perdón, ahí Él quiso hacer muchos milagros, pero debido a la incredulidad de las personas, no se pudo efectuar, no pudo hacer muchos milagros, registra la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos dejar entrar al Señor. Necesitamos rendirnos completamente a su voz. Y no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Debemos permitir que sea el Espíritu Santo quien nos convenza. Recuerden que el Señor dice en Apocalipsis, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, cualquiera que escucha mi voz y me abre la puerta, me deja entrar, yo entraré y cenaré con él como un amigo. Y es lo que realmente el Señor quiere de nosotros, que nosotros tengamos una intimidad con Él a tal punto de que sea un amigo. Y Él es el mejor amigo que hay. El Espíritu Santo es el amigo fiel que de pronto no encontramos en este mundo, pero Él sí es un amigo fiel. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, pero podemos confiar plenamente en el Señor, podemos confiar en el Espíritu Santo de Dios. Y en Juan 3, del 19 al 21, dice el versículo 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Recordemos que nuestra pastora nos estaba aplicando de la luz y no tener nada oculto, ¿cierto? De no tener precisamente, de no acercarse a la luz para que eso, no, acerquémonos y que podamos evidenciar qué cosas nosotros todavía tenemos o qué cosas debemos corregir, qué cosas debemos cambiar.
Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Pero bueno, debemos acercarnos a la luz y decir, Señor, muéstrame, ¿qué debo corregir? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué se me ve feo que yo no me doy cuenta? Porque muchas veces uno no se da cuenta de lo que tiene, pero otras personas sí. Entonces, qué mejor que pedirle a nuestro Señor que nos direccione y nos muestre, nos revele qué nosotros debemos cambiar. Amén. Y la particularidad de los oidores es que, ¿por qué solamente son oidores y no hacedores? Yo recuerdo cuando yo, antes, cuando no estaba en los caminos del Señor, pero escuchaba palabra del Señor en algún lugar, en algún lado, y yo, sí, sí, tienes razón, sí, tienes razón. Incluso había algo en mí que era un remordimiento, pero no era un arrepentimiento, ¿cierto? Que el arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de camino. O sea, si yo voy acá, escucho, sí, tienes razón, voy por mal camino, pero sigo por el mismo camino. Eso me ocurría a mí antes de conocer al Señor. Era un religioso que escuchaba la palabra y entendía que estaba mal, pero no había un cambio en mi conducta. Seguía haciendo las mismas cosas que ofendían a Dios día tras día, vez tras vez. ¿Sí? Cuando hubo un arrepentimiento, que realmente vino a la luz del Señor y su Espíritu Santo me redarguyó de juicio, justicia y pecado, en ese momento hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio de camino. Ya no seguí por este camino, sino seguí por el camino del Señor. ¿Sí? Ahora, hay muchas cosas que vamos a ir viendo por el camino que nos estorban y que vienen de atrás y que se nos han ido pegando y que no es diseño del Señor que las tengamos. Ahí es donde nosotros debemos ir, Señor, ayunando. Diferentes formas y diferentes métodos hay para poder renunciar a ellos. Pero hay algo también que debemos tener, es una determinación a dejarlo, una determinación a no volver a eso, ¿cierto? Y los oidores precisamente tienen eso, que no quieren desprenderse de su vicio o de su tesoro, de su Dios. Sí, recordemos que Dios debe estar por encima de todas las cosas. Pero cuando tenemos eso, que no cambiamos nuestra conducta que ofende a Dios por otra cosa, esa otra cosa es más importante que el mismo Dios. Entonces esa otra cosa termina siendo nuestro Dios. Es un momento para que tú analices si hay algo de esto que a ti te esté hablando el Señor y que debas cambiar, que debas desarraigar y que debas rendir a los pies del Señor y decirle, Señor, te rindo esto porque quiero tener que tú seas lo primero y lo más importante en mi corazón. Muchas veces hasta la familia, hijos, mascotas, diferentes cosas, labores, trabajo, dinero. Tenemos que pesar todo en nuestro corazón. No es para que diga, uy, mire, fulanito, es que eso es de fulanito. No, mirémonos nosotros mismos. Si queremos un cambio en el entorno, debemos empezar por nosotros mismos. Cuando nosotros mismos empecemos a cambiar, nuestro entorno va a cambiar. Vamos a ser ejemplo y vamos a hacer testimonio con nuestro mismo hacer día a día. Vamos a hacer testimonio con nuestro obrar día a día. Vamos a hacer testimonio con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de obrar, con integridad, que significa de una sola pieza. Amén. Esos eran unos, ¿no? Los que estaban, los oidores. También estaban los que los seguían por un favor, o los que buscaban el favor, o el Dios bombero que lo llaman, que cuando necesito de Dios, o necesito un milagro del Señor, lo busco para que apague el incendio, ¿cierto? Pero después de que eso pasa, ya me aparto y no vuelven al Señor, no vuelven. Y es, por ejemplo, ahorita en pandemia que pasó esto de lo que ha pasado estos tiempos de anteriores, y la gente buscaba a Dios con una necesidad y estaban
Pero ahora que todo empezó como a normalizarse, que empezaron las cosas como, la gente empezó otra vez a dejar de buscar al Señor, de buscar al Señor, de darle gracias. Y se fueron apartando muchos. Ahí es donde debemos pesar nuestros corazones. ¿Me estoy enfriando? ¿Me estoy apartando? ¿Busqué al Señor por un beneficio? Los que lo seguían por lo que podían recibir, buscan el favor de Dios, pero en realidad no buscan a Dios, buscan el beneficio de Dios. Como saben que Dios prospera, que Dios... entonces van tras de eso, pero no van tras de Dios. Entonces, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios que Él conoce nuestros corazones y ve realmente nuestras intenciones? Una vez que obtienen lo que quieren, no vuelven. Y vamos a pesarlo en la palabra. Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Vayan buscando. Y dice así, el versículo 11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. El versículo 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús. Mire qué lindo acto de adoración. Y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Ese hombre era samaritano. O sea, no era ni siquiera del pueblo de Dios. Era un desconocido del pueblo de Dios. Pero él agradeció. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? O sea, Jesús los había sanado. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Debemos ser agradecidos con el Señor, no buscarlo por el favor. Mire que siempre pasaba. Muchos lo buscaban por el milagro, lo buscaban por el favor, lo buscaban por la necesidad que tenían. Pero muy pocos le decían, Señor, heme aquí. Te voy a seguir. El endemoniado gadareno, después de ser sano, le dijo, Señor, te seguiré a donde tú quieras. Y en ese momento el Señor le dijo, ve a tu casa porque en estos momentos te necesitan allá. ¿Sí? Pero es eso, o sea, Señor, acá estoy para ti. ¿En dónde me quieres ubicar? ¿En dónde quieres que yo esté? Porque en el lugar donde tú quieres que yo esté, es el lugar donde yo voy a poder servirte mejor, no en el lugar en el que yo quiero estar. Amén. En el lugar donde tú me quieres a mí, es porque me vas a catapultar, no a mis deseos, no a mi ego, sino a la gloria del Señor que se dé, porque cada uno tiene un propósito, amado. Hoy te digo, tú tienes un propósito único que ningún otro puede hacer, porque el Señor te dotó con todos los dones, capacidades y talentos para llegar a hacerlo. Nadie más puede llegar a hacer lo que el Señor depositó en tu corazón. No te dejes arrebatar eso, porque las tinieblas quieren usar eso que Dios puso en ti para usarlo a favor de las tinieblas. Entonces no permitas que eso te vaya a quitar, que eso te vaya a restar para el reino, sino mantente firme, ora, levántate temprano, busca al Señor, adóralo, no permitas que no te enfríes, busca al Señor en toda ocasión, orar sin cesar, dice la palabra del Señor.
No busquemos al Señor por lo que nos pueda brindar o por lo que nos pueda o por lo que podamos recibir. Sí, Dios prospera, pero no lo hagas con ese fin. Hazlo por amor al Señor, porque Él se sacrificó en una cruz, porque Él cambió su gloria, la cambió por una cruz, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a Él que nos dio vida eterna, vida en abundancia. Porque Él nos justificó delante del Padre para que podamos, por creer en Él, llegar y entrar a su reino. Por amor, por agradecimiento, Señor. Si tú diste, si entregaste tu vida por mí, yo viviré para ti. Yo viviré para hacer lo que tú me has mandado hacer en este lugar. Amén. Amén. Y estaban los discípulos. Son los que se sumaban a él y permanecían fieles. Son los que por agradecimiento lo seguían sin importar cuánto fuera el coste. Así como el frasco de alabastro, botado al Señor, rendido al Señor. Ay, qué costoso, es para el Señor, no me importa. Los que al arrepentirse devolvían 4 veces más lo que habían tomado, porque entendían que el reino del Señor es más grande que cualquier riqueza. Los que dejaron lo que tenían por lo que tenían que dejar por amor y agradecimiento a Dios. ¿Cuántas familias? No me importa, yo sigo al Señor. Sígueme, dejaron sus redes y lo siguieron de inmediato. Esos son sus discípulos. Deuteronomio 18. No, perdón. Esos son los discípulos que el Señor quiere que hagamos, que nosotros seamos. Amén. Volvemos al libro, nos vamos a ir desplazando en el libro de Hechos 8, ¿cierto? Pero vamos a ir adentrándonos en cada parte. Vamos al versículo 7, Hechos 8, 7. Recordemos que es Felipe, ¿no? Y muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Amén. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Amén. Cuando el Señor manifiesta su gloria en un territorio, cuando la presencia del Señor está en un lugar, no pueden haber espíritus malignos, no pueden haber enfermos, porque ellos tienen que salir corriendo, porque la presencia del Señor está. Por eso, amado, busca al Señor, haz que su presencia habite en ti, en tu casa, para que no puedan llegar a afectarte ninguna tiniebla, ningún hijo de Satanás pueda llegar a poderte ofender, a poderte hacer ningún daño. Por eso permanece en el Señor. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Amén. Un hombre llamado Simón, que por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Miren esto, lo que estaba pasando en este lugar. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. En otra versión dice engañado, porque es que la brujería y la magia, la hechicería, es un engaño. Es un engaño. Dice el grande, el poder de Dios. Y cuando el Señor me mostró esta parte de la palabra que debía dar el mensaje, yo recordaba porque en este mes me he encontrado con varias personas que me han dicho, Iván, es que fulanito, fulanita, está enfermo, está enferma. Y no buscan de pronto la oración, o buscan solamente el favor de Dios, ¿cierto? Pero no tienen temor de Dios, amados. ¿Por qué lo digo? Porque
se les hace fácil ir a donde el brujo, ir a donde el hechicero, ir a donde, ir a donde no es de agrado del Señor. En vez de ir y orar, buscar a una persona de Dios que pueda orar, o ellos mismos santificarse para poder orar. O sea, debemos tener nuestra prioridad en orar para el Señor, en pedir que el Señor haga un milagro en esta persona. Pero últimamente me han dicho, no, es que va a ir al brujo, va a ir a la bruja, va a ir no, amados, tenemos que tener nuestros sentidos espirituales y darnos cuenta del entorno en que estamos siendo rodeados, el ataque que estamos siendo. Debemos estar apercibidos, vigilantes a lo que está pasando. Y vamos a Ezequiel 13, 18. Vamos a mostrar, pero con la palabra. Ezequiel 13, 18. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con eso? Porque no hay temor de Dios. Ezequiel 13, 18. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, mujeres, que atrapan el alma de mi pueblo, tanto los jóvenes como de los mayores? Le atan amuletos mágicos a las muñecas, le dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Que buscan que la manillita, que para el yo no sé qué, que para la mata de sábila, que... No, amados, debemos buscar es la presencia de Dios. Debemos buscar la presencia de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Ya no somos ignorantes porque lo escuchamos. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Vamos a leerlo, por favor. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. No sigas a los muertos déjelos allá quietos. Busque el espíritu del Señor, que es un espíritu vivo. Es el espíritu del Señor, es el espíritu que está vivo y puede estar en nosotros. Si tú lo dejas entrar. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Amén. Sin embargo, esto va para ti, amado, que sigue y sigue con fervor al Señor. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios, íntegro, de una pieza. Las naciones están por desplazar. Consultan a los adivinos, a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Tenemos un mandato de parte de nuestro Señor que nos prohíbe hacer esas cosas. Y es el Señor quien va a pelear nuestra batalla. Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón, porque yo he confiado en el Señor. Debemos esperar en Él. Debemos orar, buscar al Señor. Pero mucha gente prefiere ir más rápido donde le sacan el dinero, que lo roban. Dice, ahí decía que eran engañadores, ¿cierto? Y no buscan la presencia del Señor, no buscan a Dios, que Dios les puede dar mucho más de lo que ellos están esperando, pero no lo busquen por lo que va a recibir, búsquelo por amor, amado, búsquelo por amor. Amén.
Amén. Vamos a Hechos 8:12. Si continuamos con Hechos 8. Pero ahora, el versículo 12. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. ¡Wow! Sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. ¡Wow! ¡Oh! El poder de Dios pasó por encima de brujería, pasó por encima de hechicero, de mago, de todo. Y la gente creyó y buscó al Señor y se bautizó y confesó que el Mesías, que Jesucristo es el Señor. Luego, hasta el mismo Simón, el de hechicero, creyó y fue bautizado porque había un poder mayor, porque había un poder mucho mayor. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los creyentes y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Cuando Simón, el hechicero, vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Imagínense eso, o sea, no había una conversión. El hechicero estaba buscando el poder de Dios, más no a Dios. ¿Tú qué estás buscando? Debes buscar al Señor por amor. Tremendo, ¿no? La gente va al brujo, al hechicero, porque piensan que así consiguen lo que quieren y tienen poder. Pero les voy a mostrar con la palabra. Está hablando es el Señor porque es la misma palabra de Dios. ¿Qué hace Satanás cuando quiere tocar la vida de alguien? Él no puede llegar así. No. El poder de Satanás es limitado. Hay un poder mayor que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, el Espíritu Santo de Dios. Porque Job 1, del 8 al 12, dice: entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Tenemos que ser así, intachables, íntegros, con temor de Dios, que nos mantengamos apartados del mal. Y el 9 dice: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Mire lo que las personas, si nos mantenemos intachables, con integridad, con temor a Dios y nos mantenemos apartados del mal, mire lo que el Señor nos coloca alrededor nuestro. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de Él. Amén. De su casa, de sus propiedades, has hecho prosperar todo lo que hace. Mira qué rico es. Amén. Amén. Pero debes primero no buscar eso. Busca al Señor por amor. Tener un corazón puro, un corazón recto, unas manos limpias. Buscar extender el reino del Señor en este lugar. No buscar tu propio bien, sino buscar el bien del reino, buscar el bien del Señor. Buscar la voluntad del Señor para tu vida. El 11 dice: así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. El diablo es atrevido. Muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor a Satanás: haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagáis ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Satanás tiene que ir a pedirle permiso a nuestro Padre. Es más grande el Dios que tienes tú y que tengo yo a todo hechicero, toda brujería, todo santero, todas esas artimañas satánicas.
no tiene poder ni legalidad, porque contra Jacob no hay agüero, adivinación ni sortilegio. Amén. Amén. Sigamos con Hechos 8. Déjenme tener este poder, dijo el brujo, le dijo a Felipe, déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban al Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo, por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tremendo. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. O sea, tremendo. O sea, si queremos realmente extender el reino del Señor, que seamos usados, debemos tener un corazón recto, puro, delante del Señor. Un corazón puro y recto delante del Señor. Dejemos preguntarnos con qué intención hacemos cada cosa. ¿Por amor al Señor, por amor a nuestros hermanos o por buscar algo? Salmos 24, del 3 al 6, dice: ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y un corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. ¡Wow! Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. ¡Wow! Tremendo. Solo los de manos limpias, corazón puro, que no rinden culto a ídolos. Lo que hablábamos de no colocar dioses por encima de Dios. Lo que tengamos que dejar y apartarnos de Él por buscar al Señor y agradar al Señor y hacer la voluntad del Señor para este tiempo y para esta tierra, en este momento, debemos dejarlo. Porque de aquellas cosas que no nos queramos desprender, es nuestro Dios, es más importante que nuestro Dios vivo, más importante que Jesús entonces. Dice, y nunca dicen mentiras. ¡Ush! Tremendo. Debemos siempre exponernos a la luz. Incluso hasta inconscientemente, y muchas veces decimos mentiras sin necesidad. Sin necesidad de decirlas. Muchas veces ni siquiera tenemos que hablar más de la cuenta, porque dice la palabra de Dios que en las muchas palabras se encuentra pecado, porque muchas veces se nos salen cosas que no son. Y a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. Que sin necesidad dice uno unas cosas y después dice, ¿yo qué hice? Perdón, Señor. De una vez buscar la corrección. No volver a ese estado, sino, no, Señor, no me voy a dejar quitar la bendición. Esas pequeñas zorras que nos quitan la bendición, esas son esas cositas pequeñitas de nuestro día a día que no nos damos cuenta, pero nos está quitando la bendición del Señor. Dice, gente así puede buscarte y adorar en tu presencia. ¡Wow! Y ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Amén. Así debemos ser, debemos estar buscando al Señor con un corazón rendido, con un corazón puro. ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntete de tu maldad, ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¡Wow! Debemos exponernos a la luz, como decía nuestra pastora en el mensaje anterior, y poder que podamos exponernos y poder mirar realmente, que nosotros nos demos cuenta de qué cosas tenemos. Si tenemos envidia, si tenemos celos, ¿qué debemos corregir? No miremos, ay, es que esta prédica es para fulanito. No, mirémonos nosotros. Nosotros. Busca dentro de ti, exponte a la luz. Tómate un día de ayuno, 2, 3 días de ayuno, para que el Señor te muestre, para morir a la carne,
para morir a los deseos, a los vicios, malos hábitos. Pero el Señor dice que si nos arrepentimos, dice que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué mejor que el Señor nos limpie? Que podamos ser esas vasijas aptas para que el Señor derrame todo su aceite sobre nosotros, su bendición. El 24 dice, el hechicero le dice a los apóstoles, oren por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. El 25 dice, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino y se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Amén. Amén, amados. Amén. Yo sé que el Señor nos ha hablado a todos nosotros hoy. Y le pido al Espíritu Santo que te muestre realmente aquellas cosas a que debes renunciar si estás buscando al Señor por un favor, por lo que puedes recibir, o si lo estás buscando realmente porque lo amas, porque realmente es lo que el Señor quiere de nosotros, que lo busquemos por amor, no por interés, no por lo que podamos recibir. Por eso, amados hermanos, pueden tener este momento para que le pidan perdón al Señor y se arrepientan. Dejen entrar al Señor, dejen entrar. Dice, recuerden, estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que abre la puerta me deje entrar. Yo entraré y cenaré con él como un amigo. Deja que el Señor entre en tu corazón. Deja que el Señor entre en tu corazón. Y mientras adoramos, que le puedas rendir eso al Señor, que puedas unirte a la canción, a la adoración. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, quien no ha elevado su alma a cosas sin valor. Y es que todas esas cosas son cosas vanas, son cosas que realmente no nos llenan. Esas cosas vanas son cosas que tarde o temprano se corrompen, se oxidan, pero el Señor y su misericordia es para siempre. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor.
se renueve en mí, y un espíritu recto se renueve en mí, y un espíritu recto se renueve en mí. Señor, que un espíritu recto, unas manos limpias tengamos, y un corazón puro tengamos delante tuyo. Que podamos dejar atrás todas aquellas cosas que nos alejan de tu camino. Muéstranos qué cosas debemos alejar de nuestras vidas y poner en servicio los dones y talentos que nos has dado para el servicio del Señor. Te bendigo, amado, y le pido al Espíritu Santo que siga mostrándote aquellas cosas para buscar su presencia. En el nombre de Jesús. Amén.